Bien, este es un pueblito ahí en Tarma, está como a más o menos 3.500 metros de altura, y esta zona se cultiva pues papa. Lo que vemos aquí, por ejemplo, es un cultivo de masuga, ¿no? Hay cebada, habas, por las condiciones climáticas, que no se puede cultivar demasiados cultivos, pero algunos que sí están restringidos, ¿no? Entonces, en el capítulo anterior hemos visto que la fotosíntesis, las plantas fijan el CO2, en este caso, durante el día, ¿no? Y liberan oxígeno, ¿no? Este es el importante, la luz en el día. Y hemos visto la reacción del tilacoide y la reacción del estroma, ¿no? Ahora bien, hay plantas que almacenan, por ejemplo, sustancias en reserva de tubérculos, como el caso de la masua, otros pueden ser raíces, como el caso del camote, por ejemplo, otros pueden ser en bulbos, ¿no? Como por ejemplo en maca, etc. Entonces, luego esas sustancias de reserva van a emplear precisamente las reservas para, en el catabolismo de estas sustancias orgánicas, generar energía celular en la forma de ATP, que es precisamente la respiración. Entonces, en este gráfico vemos biosíntesis y catabolismo del almidón y sacarosa en células vegetales. Entonces nos ubicamos, acá hay un plastidio, que puede ser un cloroplasto, ¿no? en células fotosintéticas, el citosol, y aquí, por ejemplo, parte de la sacarosa puede ser almacenada o traslocado. Entonces, ¿qué ocurre en plastidios? Hemos visto que en el ciclo de Calvin, el cloroplasto se generan tirosafosfato, ¿no? Que fija el CO2 y al final se generan tirosafosfato. Estas tirosafosfatos se pueden quedar en cloroplasto o salir del cloroplasto a través de transportadores de tirosafosfato en intercambio de fosfuro orgánico. Entonces, ya esto lo hemos visto en la clase anterior. Dos tirosafosfatos generan una hexosa bifosfato, como la fructosa 1,6-bifosfato. También hemos visto que esta reacción tiene una enzima aquí, la fosfatasa, genera fructosa 6-fosfato. Luego una hexoquinasa para generar glucosa 6-fosfato. Fosfoglucomutasa genera glucosa 1-fosfato, ¿no? Estas mismas reacciones que estamos viendo en el plastidio, también lo hemos visto que ocurre a nivel del citosol, ¿no? Miren, hasta glucosa 1-fosfato. En cambio, para la síntesis de almidón, en plastidio o cloroplasto, la forma activa de la glucosa es como adenosin-difosfoglucosa. Esta reacción requiere ATP y se llama adenosin-difosfoglucosa pirofosforilasa, la enzima que media esta reacción, ¿no? Entonces, la glucosa, como adenosin-difosfoglucosa, se une a una molécula en crecimiento de N moléculas de glucosa para finalmente formar el almidón, ¿no? Y la enzima aquí clave es la almidón sintasa. Entonces, estamos viendo que se está formando almidón debido a la fotosíntesis durante el día, ¿no? Ahora bien, las tirosafosfatos también pueden salir del citosol y generar hasta glucosa 1-fosfato, que son las mismas reacciones que hemos visto en un plastidio, pero aquí la forma activa de la glucosa para la síntesis de sacarosa es uridin-difosfoglucosa. Y aquí en vez de utilizar ATP se requiere UTP, uridin-trifosfato, se genera uridin-difosfoglucosa más una fructosa 6-fosfato, genera la sacarosa 6-fosfato. Entonces la enzima clave aquí hemos mencionado que era sacarosa fosfatosintasa, ¿no? Que está en el citosol. Luego se rompe el grupo fosfato a través de la sacarosa fosfatasa y genera la sacarosa, ¿no? Sucrose en inglés. Se puede almacenar en vacuolas o se puede traslocar hacia el floema, hacia los elementos del tubo criboso, ¿no? Y en células recipientes, como puede ser órganos, por ejemplo, como el caso que hemos visto en la masuga, tubérculos, puede ser raíces como camote, etc., va a ocurrir metabolismo y en los amiloplastos se va a sintetizar almidón, ¿no? El almidón es un polisacárido, no puede salir del plastidio como tal. Lo que sí puede ser traslocado fácilmente es una molécula de sacarosa, ¿no? Que es un disacárido. ¿Alguna pregunta? Entonces estamos viendo que las mismas plantas están formando almidón, sustancia de reserva, y otra sustancia de reserva, y también móvil, la sacarosa, que van a ser empleados precisamente en la respiración, que es lo que vamos a explicar en este capítulo, ¿no?
Entonces, ¿cómo explicamos el almidón almacenado, por ejemplo, en estos tubérculos de Mashwa? Y hemos explicado que como tal no se puede traslocar, lo que sí se va a traslocar es la sacarosa, ¿no? Entonces la sacarosa vamos a ver que se va a hidrolizar, va a generar dos hexosas, glucosa y fructosa, y estas hexosas van a entrar a los aminoplastos de estos órganos de reserva, y es ahí donde se va a sintetizar el almidón. No es que el almidón se trasloca como tal, es un polisacárido. Entonces, el almidón que vemos aquí almacenado en estos tubérculos proviene de la sacarosa traslocada desde los órganos que son fuentes, como son las hojas, ¿no? ¿Está claro? ¿No hay preguntas? Bien, aquí tenemos una remolacha azucarera, que es la beta vulgaris, y aquí vemos que el sustrato de la respiración en plantas es sacarosa. Entonces estamos viendo una diferencia, ¿no? En animales, y ustedes seguramente en bioquímica recordarán que nos decían que era la glucosa, pero en plantas es la sacarosa, ¿no? Este disacárido móvil. Entonces la sacarosa, y vamos a ver que hay tres etapas o fases en la respiración celular, ¿no? Primero es la glicólisis, que ocurre en el citosol, ¿no? De las células de órgano recipiente. Luego el ciclo de los ácidos carboxílicos, que ocurre en la matriz mitocondrial. Y luego se genera un transporte de electrones, ¿no? Entonces estamos viendo que hay glicólisis, ciclo de los ácidos tricarboxílicos y un transporte de electrones. Entonces la sacarosa es utilizada en procesos de respiración con la finalidad de generar energía celular. Y las plantas necesitan respirar, en primer lugar, para crecer, absorber nutrientes, generar células especializadas, generar precursores de carbono para la biosíntesis, o sea, se van a generar una gran cantidad de compuestos orgánicos, ¿no? Sintetizados por las mismas células vegetales, y fuente de diversas reacciones bioquímicas celulares. Y hemos visto que la fotosíntesis lo que hace es proveer esqueletos de carbono para la síntesis de moléculas orgánicas que requieren las plantas. Y la respiración está asociada al metabolismo de carbono. Entonces libera energía libre almacenada en compuestos carbonados. Entonces la respiración está expresada en términos de oxidación de un azúcar de 6 carbonos, que es la glucosa. Entonces aquí vemos la ecuación, ¿no? Una hexosa se oxida, necesita 6 moléculas de oxígeno, necesita 6 moléculas de agua, y se libera CO2, ¿no? 6 moléculas de CO2, y se producen 12 moléculas de agua, ¿no? Esta es la ecuación de la respiración. Entonces estamos viendo que la glucosa se está siendo oxidada a CO2. El oxígeno sirve para reducir el agua, y la energía para oxidar, para que genere una glucosa oxidada es de 686 kilocalorías. O también 2.880 kilojoules por mol. ¿Qué sustratos emplean las plantas para la respiración? Bueno, hemos mencionado ya el almidón, la sacarosa, puede ser fructanos, también pueden ser lípidos, también pueden ser ácidos orgánicos. Entonces las células liberan energía libre en la oxidación de la glucosa a través de varias reacciones, ¿no? Hemos mencionado la glicólisis, el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, también llamado ciclo CAP o ciclo de Krebs, y la cadena o sistema transportador de electrones. Ahora, no todo el carbono que entra a la vía respiratoria termina como CO2. Hemos mencionado que van a generarse otros intermediarios, ¿no? Otros metabolitos intermediarios que son importantes en reacciones de la glicólisis y en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Estas vías son punto de partida para otras vías celulares. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, puntos claves, ¿no? De la respiración de la sacarosa. Vean ustedes, aquí empieza la sacarosa. Entonces la primera etapa es la glicólisis. En la glicólisis hay algunos intermediarios, por ejemplo, se va a generar hexosafosfato,
Y a partir de aquí se va a generar celulosa, ¿no? En las paredes celulares. De hexosafosfato se van a generar tirosafosfato, como glicerido trifosfato que ya conocemos, o dihidroxiacetona, ¿no? Trifosfato. Y vean que de la hexosafosfato hay una vía que se llama la vía de la pentosafosfato, que esta vía es clave para generar nucleótidos. Y los nucleótidos son importantes, ¿no? Para generar ácidos nucleicos. Nucleótidos como adenosin-difosfato, adenosin-trifosfato, nicotina-adenin dinucleótido, flavin mononucleótido, coenzima y citoquininas. Entonces vean que de aquí se van a generar citoquininas, que son las hormonas que ya hemos visto en un capítulo anterior. De glicerido trifosfato, trifosfato, se genera fosfonol piruvato, piruvato, y a partir de aquí, del fosfonol piruvato, vemos que se escinde hacia la vía del ácido chiquímico. Esta vía es clave para formar aminoácidos aromáticos como triptofano, tirosina y fenilalanina, que son claves para formar alcaloides, flavonoides y ligninas, ¿no? Entonces vean la importancia de la vía del ácido chiquímico. También estos aminoácidos aromáticos van a servir para formar proteínas. El piruvato, cuando gana un grupo amino, genera un aminoácido llamado alanina, que también sirve para formar proteínas. Y vean que de aquí, por ejemplo, de la triosafosfato, de hidroxiacetona trifosfato, se va a generar glicerol trifosfato, lípidos y sustancias relacionadas a los lípidos. Entonces, piruvato, al ingresar a la matriz mitocondrial, ¿no? Se descarboxila generando acetilcoenzima, ingresa al ciclo de los ácidos tricarboxílicos y a partir de aquí se va a generar ácidos grasos. Acetilcoenzima también para formar gibrelinas, carotenoides, esteroles y ácido abscísico. Y metabolitos del ciclo de ácidos tricarboxílicos como oxalacetato, por ejemplo, 2-oxoglutalato. A partir de aquí se va a generar glutamato, ¿no? Para formar proteínas, otros aminoácidos de glutamato, y también para sintetizar clorofilas, ficocianinas, fitocromo, citocromo, catalasa. Y del oxalacetato sufre una transaminación, genera aspartato y forma proteínas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo, no? A partir de la sacarosa, de la respiración de sacarosa, se van a formar metabolitos intermediarios que son claves, ¿no? Para las células vegetales. ¿Alguna pregunta? Profesor, buenos días. Una Buenos pregunta. días. ¿El fosfonol piruvato que aparece aquí es el mismo que participa en el citosol del mesófilo? Claro, si estamos en células fotosintéticas, sí, ¿no? Pero ojo que esta vía que está aquí se está, digamos, para generar ácido chiquímico, ¿no? Por ejemplo, para formar, hemos dicho, flavonoides, ¿no? Alcaloides, lignina. Se necesitan estos tres aminoácidos aromáticos, ¿no? Ah, ya, profesor, gracias. Si estuviéramos en células fotosintéticas, aquí, por ejemplo, estaría la fosfenolpiruvato carboxilasa y estaría fijando el CO2 para formar oxalacetato, ¿no? Y tralocarse y ingresar un cloroplasto para formar malato, por ejemplo, ¿no? Pero aquí estamos hablando de la respiración. Glicólisis, en primer caso, el citosol. Luego estamos hablando del ciclo de los ácidos tricarboxílicos y el transporte de electrones que no lo visualizamos en este gráfico, ¿no? Entonces, la glicólisis es una serie de reacciones que ocurren en el citosol de las células. La glucosa es parcialmente oxidada para producir dos piruvatos, ¿no? De 3 carbonos, ATP y NADH. El ciclo de Krebs o ciclo CAT ocurre en la matriz mitocondrial. Entonces el piruvato oxidado completamente a CO2, generando 20 NADH por sacarosa oxidada. Observen que estamos diciendo sacarosa oxidada, no estamos mencionando por glucosa oxidada, porque el sustrato en plantas es sacarosa, ¿no? Y la cadena de transportador de electrones ocurre en la membrana interna de la mitocondria, en las crestas mitocondriales. Este sistema transfiere electrones desde el NADH o flavin-adenin dinucleótido reducido, FDH2, producido durante la glicólisis y el ciclo CAT,
al oxígeno, ¿no? Entonces aquí los electrones de estos cofactores, NADH o FADH, son, ¿no?, transferidos al oxígeno. ¿Para generar qué cosa? Agua. Este proceso libera gran cantidad de energía libre, 30 ATP. Entonces nos ubicamos en esta fotografía que está aquí, la mano izquierda. Vamos a ver, cursor. ¿No? Tenemos aquí mitocondrias, por ejemplo, citosol. Entonces aquí hay un corte de una mitocondria, un corte tridimensional. Tenemos una doble capa, una capa externa, una membrana externa y una membrana interna, ¿no? Y entre ambas membranas hay un espacio intermembranal. Y más interior están lo que se llama la matriz mitocondrial. Entonces aquí la matriz mitocondrial es donde ocurre el ciclo de Krebs, o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Y en la membrana interna ocurre el transporte de electrones, ¿no? Entonces cuando ocurre un transporte de electrones, estamos viendo que hay un gradiente potencial electroquímico entre el espacio intermembranal y la matriz mitocondrial. Entonces, en esta membrana interna de la mitocondria también hay ATP sintasas, que permiten el paso de los protones, que se carga a medida que ocurre el transporte de electrones, se acidifica más, y esto va a generar este gradiente potencial electroquímico entre el canal del espacio intermembranal y la matriz mitocondrial, generando ¿qué cosa? ATP. Entonces el transporte de electrones es importante para la síntesis de ATP. También vamos a ver que se sintetiza ATP en glicólisis, pero en menor cantidad, y el transporte en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos también, pero en menor cantidad. Mayor cantidad a nivel de la membrana interna en la mitocondria. ¿Preguntas? Bien, en glicólisis, ¿no? La primera reacción, bueno, aquí estamos viendo que interviene una hexosa, pues como una glucosa, ¿no? Entonces, en las primeras reacciones, vean ustedes, hasta formar glicerido trifosfato o dihidroxiacetona trifosfato, ¿no? Triosofosfato. Estamos viendo que en las primeras reacciones se consume ATP. Acá, por ejemplo, en esta reacción de glucosa a glucosa 6-fosfato se consume un ATP. De fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-fosfato también se consume un ATP. Van 2 ATP, ¿no? Hasta generar 2 tirosofosfatos, como puede ser un glicerido trifosfato y una dihidroxiacetona trifosfato, ¿no? Se están generando 2 tirosofosfatos. Entonces estas son las primeras reacciones. Entonces estamos viendo que se consumen 2 ATP. Luego, estos tirosofosfatos van a oxidar, ¿no? Hasta piruvato. Entonces aquí vemos, voy a poner el cursor mejor, ¿no? Glicerido trifosfato, o puede ser una dihidroxiacetona trifosfato. Vemos que en esta reacción, por cada tirosofosfato se genera un NADH. Pero estamos viendo que están interviniendo 2 tirosofosfatos, ¿no? Se están oxidando 2 tirosofosfatos. Entonces se están generando 2 NADH. En esta reacción de 1,3 bifosfoliserato a 3 fosfoliserato se están liberando un ATP, pero como son 2 tirosofosfatos, se están liberando 2 ATP. Y en la última reacción, fosfonol piruvato a piruvato, también se están generando un ATP, pero como son 2 fosfonol piruvato que se oxidan a piruvato, se están generando 2 ATP. Entonces la oxidación de estas 2 tirosofosfatos hasta 2 moléculas de piruvato, se generan 2 NADH y 4 ATP. Entonces el balance energético de la glicólisis serían 2 que se consumen en las primeras reacciones que hemos indicado, ¿no? 1 y 2. Y luego las tirosofosfatos que se oxidan hasta piruvato, 2 más 2, 4, menos las 2 anteriores, solamente se generan 2 ATP y 2 NADH en la glicólisis. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, estamos recordando lo que ustedes han llevado en bioquímica, ¿no? Pero estamos ahora poniendo énfasis en lo que ocurre en las plantas. Ya hemos dicho una diferencia, ¿no? El sustrato que se emplea es sacarosa, que ahora vamos a ver cómo interviene la sacarosa.
Entonces la glicólisis involucra reacciones catalizadas por enzimas localizadas en el citosol, ¿no? Y también parte en plastidios, ¿no? La sacarosa es parcialmente oxidada vía azúcar de fosfato de 6 carbonos, el fosfato, y azúcar de fosfato de 3 carbonos, que ya hemos mencionado que son 3 fosfatos, ¿no? Para producir un ácido orgánico al final, que es el piruvato, de 3 carbonos. Ahora, la glicólisis rinde una cantidad pequeña de energía como ATP y poder reductor, ¿no? Hemos visto que se generan solamente 2 NDH y 2 ATP, ¿no? Por la oxidación de una exosa hasta piruvato, hasta 2 moléculas de piruvato, ¿no? ¿Eso está claro? Ahora bien, cuando hay condiciones anaeróbicas, cuando el oxígeno molecular es escaso, ¿no? Sobre todo ocurre en suelos inundados porque el exceso de agua desplaza, ¿no? El aire que está entre la partícula del suelo. Entonces la glicólisis es la principal fuente de energía para las células. ¿Por qué? Porque se bloquea el ciclo de los ácidos carboxílicos y transporta electrones que requiere oxígeno. Condiciones aeróbicas. Glicólisis ocurre en todos los organismos vivos, tanto en células procariotas como en eucariotas, ¿no? La vía glicolítica en células vegetales es similar a la vía glicolítica en células animales. Veamos algunas diferencias. En plantas, la glicólisis tiene algunas características regulatorias que son únicas. Rutas enzimáticas alternas para varias etapas y una vía parcial glicolítica en plastidios. En animales, el sustrato de la glicólisis es la glucosa. En plantas, ya hemos mencionado que es la sacarosa, ¿no? Entonces el producto final también es el piruvato, ¿no? En glicólisis que ocurre en animales. Entonces, en plantas, el sustrato de la glicólisis sacarosa es portada desde órganos fotosintéticos a órganos no fotosintéticos, o también llamados órganos fuentes hacia órganos recipientes. Y el producto final de la glicólisis en plantas incluye otro ácido orgánico, el malato. Entonces ya estamos viendo alguna diferencia, ¿no? Entonces, al iniciar la glicólisis, la sacarosa es partida en 2 unidades de monosacáridos, glucosa y fructosa, entrando a la vía glicolítica. La respiración de la sacarosa genera 2 monosacáridos, ¿no? Glucosa y fructosa, entrando a esta vía glicolítica. Y hay 2 enzimas que intervienen en la degradación de la sacarosa. Ambas toman parte en el uso de sacarosa de la descarga del floema, ¿no? La sacarosa sintasa y las invertasas. La sacarosa sintasa se ubica en el citosol, es una glicosil transferasa. Y las invertasas, ¿no? Pueden estar ubicadas en pared celular, en vacuola o en el citosol. Entonces, las invertasas lo que hacen es hidrolizar la sacarosa a nivel de pared celular, en la vacuola y en el citosol, en glucosa y fructosa. Las exosas son fosforiladas en el citosol por una enzoquinasa que usa ATP para formar exosafosfato. Y la sacarosa sintasa actúa sobre la sacarosa con uridindifosfato para producir fructosa y uridindifosfolucosa en el citosol. Uridindifosfolucosa pirofosforilasa, que es la enzima, convierte uridindifosfolucosa y pirofosfato en uridindifosfato y glucosa 6-fosfato. Entonces, estas reacciones es contrario a lo que hemos visto, ¿no es cierto? Hemos visto la síntesis sacarosa, ahora vemos que la sacarosa se va a hidrolizar. Entonces, sacarosa más uridindifosfato, y la enzima se llama sacarosa, ¿no? Sintasa, genera fructosa 6-fosfato más uridindifosfolucosa. Entonces ya estamos viendo una exosa que va a ingresar a glicólisis, ¿no? La fructosa 6-fosfato. Cuando interviene la sacarosa sintasa, luego tenemos que uridindifosfolucosa más un pirofosfato, en este caso la enzima se llama uridindifosfolucosa pirofosforilasa, ¿no? Genera glucosa 1-fosfato más UTP. Entonces ya estamos viendo que al intervenir la sacarosa sintasa y la uridindifosfolucosa pirofosforilasa, estamos generando 2 exosas fosfatadas, fructosa 6-fosfato
y glucosa 1-fosfato ingresando a glicólisis. Vean que esta reacción también puede ocurrir, ¿no?, hacia la izquierda. O sea, glucosa 1-fosfato más ATP genera, ¿qué cosa? Uridifosfolucosa. ¿Alguna pregunta? Profesor, disculpe, tenía una pregunta. ¿El ciclo de ácido tricarboxílico es igual al ciclo de Krebs? Es lo mismo, sí. Ah, ok, gracias. Y luego la otra enzima es las invertasas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace la invertasa? Hidroliza la sacarosa, generando glucosa y fructosa directamente. Entonces vemos la diferencia, ¿no? La invertasa, glucosa y fructosa, sacarosa sin tasa, uridifosfolucosa, pirofosfilasa genera fructosa sin fosfato, una, y la otra glucosa y no fosfato, ¿no? Entonces estamos viendo los estratos de la respiración. Fructosa sin fosfato, glucosa y no fosfato, glucosa y fructosa. Entonces la sacarosa sin tasa y la invertasa de la pared celular se requiere para el desarrollo normal del fruto en diferentes cultivos. Invertasa en el citosol es necesaria para la integridad de la pared celular de raíces y respiración en hojas. La sacarosa sin tasa y las invertasas pueden degradar la sacarosa en la glicólisis. Y si uno está ausente, por ejemplo, ¿no?, en mutante, la otra enzima puede, ¿no?, mantener la respiración. Plantas tienen reacciones glicolíticas alternativas. Algunos organismos operan glicólisis en vía de dirección opuesta a lo que se llama gluconeogénesis. Entonces, esta gluconeogénesis es importante en plantas que almacenan carbono en forma de aceites, como tiracilglicéridos, en semillas y en frutos, ¿no? Semillas, por ejemplo, como en girasol, ¿no?, en ricino. Frutos como la palta, por ejemplo, como aceitunas, ¿no es cierto? Lo que almacenan no es sacarosa, no es almidón, sino son triglicéridos. Entonces, cuando germinan semillas, ¿no?, de girasol, de ricino, entonces los ácidos grasos, el aceite es convertido en sacarosa, el cual es transportado hacia células de crecimiento en las plántulas, ¿no? Entonces, en la fase inicial de la glicólisis, la gluconeogénesis se sobrepone con la vía para la síntesis sacarosa de tirosa fosfato, ¿no?, fotosintéticos. Esto lo vamos a ver cuando vemos respiración de lípidos, ¿no?, la gluconeogénesis. Y al final de la vía glicolítica, las plantas tienen una vía alterna para metabolizar fosfenopiruvato, lo que no ocurre en animales, y aquí ya estamos viendo otra diferencia, ¿no? Entonces el fosfenopiruvato es carboxilado, ya conocemos esta reacción, por la fosfenopiruvato carboxilasa, generando ¿qué cosa? Oxalacetato. Esta reacción conocemos, ¿no? Ocurre en el citosol. Y el oxalacetato es reducido en malato por acción de la malato hidrogenasa, y acá usa como cofactor NDH, porque esto no está ocurriendo en cloroplastos, esto está ocurriendo en el citosol. Y el malato puede ser almacenado en vacuola o transportado a la mitocondria, donde será usado en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Entonces la acción de una enzima piruvato quinasa y la fosfenopiruvato carboxilasa pueden producir piruvato malato para la respiración mitocondrial. Y el piruvato domina en la mayoría de los tejidos, ¿no? Bien, nos ubicamos, vamos a poner el cursor. Tengo la mitocondria, y aquí tenemos un corte de esta mitocondria, ¿no? Tenemos aquí la doble membrana, una membrana externa, una membrana interna, aquí están los pliegues, también se llaman crestas mitocondriales, el espacio intermembranal, y los poros que comunican el citosol con la mitocondria, ¿no? Entonces lo primero que ocurre en el citosol es glicólisis. El sustrato en plantas hemos mencionado que la sacarosa, que al final genera glucosa y fructosa. Entonces la oxidación de hexosas, por ejemplo, hasta fosfenopiruvato, ¿no? Entonces lo que ocurre tanto en animales como en plantas es esta vía que estamos viendo aquí, hacia la derecha. Entonces el fosfenopiruvato luego se oxida a piruvato, a través de la piruvato quinasa que hemos mencionado, ¿no? Piruvato ingresa a la mitocondria, hay un transportador de piruvato, ¿no?, en intercambio con OHs, y ya estamos en la matriz mitocondrial.
Y aquí vemos la vía alterna que hemos mencionado, que ocurre solamente en las plantas, ¿no? A partir del fosfenopiruvato, aquí se carboxila. Ya conocemos esta reacción, el CO2, el aceptor de 3 carbonos, genera ¿qué cosa? Oxalacetato. Y la enzima la conocemos aquí, fosfenopiruvato carboxilasa. El oxalacetato usa como cofactor NDH y genera malato. Entonces el malato ingresa a la matriz mitocondrial a través de un transportador, ¿no?, de ácidos discarboxílicos. Y acá está el malato en la matriz mitocondrial. Entonces veamos esta vía primero, ¿no?, la que ocurre tanto en plantas como en animales, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con el piruvato? El piruvato se descarboxila, acá está, y genera acetilcoenzima A. Entonces, estamos viendo esta primera reacción en la matriz mitocondrial, se está liberando, ¿no?, CO2 y se está liberando NADH. Y el acetilcoenzima A con el aceptor, el oxalacetato, genera el primer ácido tricarboxílico, ¿no? Por eso se llama el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, el ácido cítrico o el citrato. Entonces ya estamos ingresando al ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿no? ¿Hasta aquí está claro? Profesor, buenos días. Sí, buenos días. Una consulta. ¿Cómo, en qué condiciones podría decir que me da piruvato o en qué condiciones me da malato? ¿O se da eh, ambos resultados del proceso que está realizando en el citosol? Ya, supongamos que haya condiciones anaeróbicas. Entonces vamos a ver que cuando hay condiciones anaeróbicas, y eso lo vamos a ver dentro de un momento, entonces el piruvato lo que va a generar prácticamente es que en esas condiciones genere, por ejemplo, ácido láctico o etanol. Es decir, que se esté consumiendo, por ejemplo, el NADH producido en glicólisis, ¿se acuerdan? Entonces va a haber escasez de piruvato para que ocurra el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Entonces la otra opción es por fosfenopiruvato, ¿no?, que genera oxalacetato malato. Porque al ingresar el malato, vean en la matriz mitocondrial, ¿qué hace aquí? Se descarboxila, y esta enzima ya la conocemos, ¿no?, que está en la mitocondria, enzima málica dependiente de AND. ¿Qué hace esta enzima? ¿No? Genera piruvato y CO2. Entonces el piruvato, al estar ya en la matriz mitocondrial, sigue la ruta que hemos mencionado, se descarboxila, genera acetilcoenzima A, y aquí el malato, vemos que va a formar oxalacetato. Y el oxalacetato es el aceptor del acetilcoenzima A y se forma el citrato, ¿no? ¿Está claro? Ok, profesor, gracias. Estamos viendo algunas diferencias que ocurren, ¿no?, en plantas versus animales. Bien, entonces, justo lo que estaba mencionando, ¿no?, fermentación o respiración anaeróbica. Entonces, las plantas pueden estar sujetas a un rango de oxígeno deficiente, lo que se llama hipoxia, hasta ausencia total de oxígeno, lo que se llama anoxia. Y hay procesos metabólicos que se van a ver afectados cuando hay deficiencia de oxígeno. Entonces, en ausencia de un aceptor terminal de electrones, que es el oxígeno, ¿no es cierto?, para la cadena de transporte de electrones, el ciclo de los ácidos tricarboxílicos funciona sola, parcialmente y en ambas direcciones. Entonces, la fosforilación oxidativa no funciona ante la ausencia de oxígeno. O sea, no se genera ATP, ¿no?, ante falta de oxígeno. La glicólisis no puede continuar porque el suministro de NADH celular es limitado, y hemos visto que por cada hexosa que se oxida, hasta piruvato, 2 piruvatos, se generan solamente 2 NADH. Y una vez que el NADH se reduce, o sea, NADH, el glicosídeo trifosfato de hidrogenasa se inhibe. Entonces, para sobrellevar esta limitación, las plantas pueden metabolizar piruvato y dando a cabo una o más forma de fermentación. Entonces, se produce la acidificación del citosol y el piruvato. Producto de la glicólisis se transforma en malactato o etanol, lo que mencioné hace un momento, que representa las principales reacciones de fermentación en las plantas, ¿no? También la alanina, acuérdense que el piruvato, al ganar un grupo amino, se forma alanina, es el tercer producto más importante del metabolismo anaeróbico.
como resultado de altas tasas de interconversión de aminoácidos, en la que intervienen transaminasas como la alanina aminotransferasa, ¿no? Entonces, las plantas pueden metabolizar piruvato por fermentación alcohólica o fermentación láctica, ¿no? Alcohólica, la fermentación alcohólica es más común en las plantas. La enzima piruvato hidrogenasa y el alcohol de hidrogenasa actúan sobre piruvato, produciendo etanol, CO2 y oxidando NADH. Y la fermentación láctica es más común, por ejemplo, en músculos de mamíferos, también se encuentra en plantas, ¿no? La enzima lactato de hidrogenasa usa NADH para producir piruvato lactato, generando NAD. Entonces aquí vemos un resumen de lo que estamos mencionando. Bueno, aquí vemos que se va a oxidar un azúcar, gasosacarosa, se va a generar dos glucosas, una glucosa y una fructosa, que se oxida generando piruvato. Entonces, el piruvato, al no ingresar al ciclo de Krebs, hemos mencionado que puede formar lactato, ácido láctico, a través del lactato de hidrogenasa, ¿no? O también al final va a generar, ¿qué cosa? Etanol, ¿no? Un alcohol de hidrogenasa, que es la enzima última que va a actuar. Pero ¿qué vemos en esta reacción? Que se consume NADH, ¿no? Vemos que se consume NADH. ¿Y de dónde se ha producido este NADH? De la glicólisis. Entonces, prácticamente la producción, ¿no?, energética de la glicólisis ante condiciones anaeróbicas es bastante pobre, apenas 2 ATP. Porque los 2 NADH que están generando de la oxidación de una hexosa se están consumiendo, ¿no?, en la fermentación, ya sea láctica o en la fermentación alcohólica, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que el piruvato genera acetilcoenzima, pero no procede Krebs. ¿Por qué? Porque hay condiciones anaeróbicas. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Aquí vemos el metabolismo de piruvato en plantas bajo deficiencia de oxígeno, ¿no? Entonces, lo que hemos mencionado anteriormente, el azúcar, la hexosa, se va a oxidar hasta piruvato. Hemos visto que se puede generar lactato o etanol. Estos números significan las enzimas. Por ejemplo, aquí está actuando la lactato de hidrogenasa, ¿no?, para formar lactato. Aquí, por ejemplo, está actuando piruvato de descarboxilasa y luego está actuando el alcohol de hidrogenasa para formar etanol. Pero hemos visto que también de piruvato, en condiciones anaeróbicas, se va a generar, ¿qué cosa? Alanina. ¿Y cómo se forma alanina? Tiene que haber una transaminación aquí. Y aquí está ocurriendo la transaminación. Pero ¿de dónde viene, por ejemplo, un glutamato, que tiene un grupo amino? De la asimilación del nitrógeno como amonio, ¿no? Esto lo vamos a ver cuando veamos asimilación de nitrógeno más adelante, cuando veamos nutrición mineral, ¿no? Tenemos aquí el glutamato, genera glutamina, ¿no es cierto? Y aquí 2-oxoglutamato de glutamina, que es el que va a ceder en grupo amino. Y se genera, ¿qué cosa? Alanina. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, en condiciones anaeróbicas se produce ácido láctico, etanol y alanina, ¿no? ¿Alguna pregunta? Entonces, lo que estamos viendo aquí, ¿no?, parte del ciclo de la glicólisis hasta piruvato, pero en condiciones anaeróbicas ya hemos mencionado que se va a generar fermentación láctica o fermentación alcohólica. Entonces está la vía alterna de fosfenopiruvato que hemos mencionado que está en las plantas, ¿no es cierto? Entonces fosfenopiruvato genera oxalactato a través de la fosfenopiruvato carboxilasa. Esta reacción ya la conocemos, la he visto en planta C4, la fotosíntesis C4. Y acá se va a generar malato, ¿no es cierto? Está la malato hidrogenasa, usa como cofactor NADH. Y malato va a ingresar a la mitocondria, ¿no?, a través de estos transportadores de ácidos dicarboxílicos, ¿no? Ahora veamos la degradación del almidón. Ya hemos visto la síntesis de almidón, ahora cómo se degrada el almidón. Entonces el almidón almacenado en cloroplastos o en amiloplastos es degradado a una molécula más simple, capaz de ser transportada hacia zonas celulares en crecimiento,
¿no? O sea, la sacarosa. Exosos en cloroplastos son convertidos en tirosafosfato, glicerol 3-fosfato, hidroxiacetona 3-fosfato. Y pueden salir el citosol, ¿no? Hacia el citosol, donde son utilizadas para sintetizar exosafosfato o sacarosa. Entonces, la degradación del almidón es catalizada por 3 enzimas: alfa-amilasa, la beta-almidasa y la almidón fosforilasa. Quien inicia el ataque al almidón, imagínense que es como una pelotita, es la alfa-amilasa, ¿no? Haciendo varios huequitos a esa pelotita, ¿no? Generando amilosas o amilopectinas de tamaño más pequeño. Entonces, quien inicia el ataque es la alfa-amilasa. Luego, la beta-amilasa y la almidón fosforilasa actúan sobre los primeros productos liberados por la alfa-amilasa. Lo que hace la alfa-amilasa es atacar los enlaces alfa-1,4 de la molécula de amilosa y amilopectina, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la molécula de almidón, ¿no? La amilosa es una cadena no ramificada de N molécula de glucosa, y la amilopectina, ¿se acuerdan que hemos mencionado que es una molécula, un almidón ya ramificado? Entonces, esta unión que hay entre estas glucosas en la amilosa es a través de enlaces alfa 1, este carbono 1, y enlace 4, entonces alfa 1, 4. Lo que hace la alfa amilasa es romper estos enlaces, ¿no? Alfa 1, 4. ¿Está claro? El ataque continuo de la alfa amilasa sobre las amilosas pequeñas produce maltosa, un disacárido, 2 moléculas de glucosa. Y la maltosa es hidrolizada a glucosa por maltasa, ¿no? Entonces ya estamos viendo varias enzimas, ¿no? Alfa amilasa, beta amilasa, almidón fosforilasa y ahora la maltasa. Y los enlaces alfa 1,6 en los puntos de ramificación de la amilopectina son hidrolizados por enzimas desramificantes como isoamilasas y desclinasas, ¿no? Entonces, el enlace alfa 1,6, entonces esta es la ramificación, ¿no? Una amilosa, y aquí ya tenemos un almidón ramificado, entonces el enlace es alfa 1, carbono 1 y carbono 6. Entonces aquí intervienen las enzimas desramificantes como las isoamilasas y las desclinasas. ¿Alguna pregunta? Entonces la alfa amilasa y la beta amilasa son enzimas hidrolíticas, incorporan agua para romper el enlace. Y la beta amilasa hidroliza el almidón en beta maltosa. Y lo que hace el almidón fosforilasa es degradar el almidón por los extremos de la molécula, incorporando grupo fosfato, produciendo finalmente glucosa 1-fosfato. Entonces aquí tenemos una microfotografía, ¿no? de un cloroplasto, y vemos que lo que se almacena aquí son granos de almidón, ¿no? Vean ustedes, ¿no? Granos de almidón. Entonces este almidón sintetizado durante el día debido a la fotosíntesis, ahora tiene que ser degradado, ¿no? A moléculas más simples como puede ser una maltosa, puede ser glucosas o glucosa 1-fosfato. Entonces aquí tenemos el grano de almidón, formado por amilosa, o sea, un almidón no ramificado, o amilopectina, formado por un almidón ramificado. Este es el grano de almidón. Entonces, quien inicia el ataque hemos dicho que la alfa amilasa. Ahí está, la alfa amilasa, que genera, ¿no? Digamos, un almidón ramificado. Son glucosas, ¿no? Ramificadas. Y luego intervienen las enzimas desramificantes como las isoamilasas y dextrinasas, que van a generar, ¿no? Glucosas en forma lineal. ¿Estamos? Luego, al actuar la beta amilasa, genera ¿qué cosa? Maltosa como beta maltosa. Entonces ya tenemos un disacario, que son 2 moléculas de glucosa, ¿no? Aquí tenemos la maltosa, vamos a ver qué sigue con esta maltosa. Y luego con estas glucosas que están en forma lineal, interviene la glucosa 1-fosfato, generando ¿qué cosa? Glucosa 1-fosfato, ¿no? Y finalmente también tenemos glucosa. Entonces tenemos aquí glucosa 1-fosfato, ¿no? De la degradación del almidón, glucosa y maltosa. ¿Alguna pregunta?
Entonces quiere decir que en la membrana de los plastidios, cloroplastos o plastidios, hay, ¿no?, transportadores, por ejemplo, de glucosa 1-fosfato, de glucosa y de maltosa, ¿no?, hacia el citosol. Entonces ya vamos a entrar a la vía glicolítica, ¿no? Por ejemplo, la maltosa, vemos aquí, puede ser transportado y a través de la maltasa se va a generar glucosas, ¿no? Y la glucosa 1-fosfato que está aquí, por ejemplo, va a servir para la síntesis de sacarosa, o la síntesis de sacarosa para generar glucosa 1-fosfato. De glucosa 1-fosfato, a través de la fosfoglucomutasa, miren que la vía es en ambos lados, puede formar glucosa 6-fosfato o glucosa 1-fosfato, ¿no? Exoquinasa para formar glucosa 6-fosfato. Y la glucosa 6-fosfato interviene en glicólisis o también de la vía de la pentosas fosfato, ¿no? Y la glucosa también interviene en glicólisis. Entonces vemos aquí ya los metabolitos intermediarios ya para las entradas a glicólisis, ¿no? Glucosa 1-fosfato, glucosa y maltosa. ¿Alguna pregunta? Entonces, aquí vemos vía de respiración de la sacarosa. Entonces, el sustrato inicial es la sacarosa, en plantas, ¿no? Por eso que hablamos de la sacarosa, ¿no? Sucrose. ¿Qué pasa cuando interviene en la invertasa? Acá está la invertasa que genera glucosa y fructosa, ¿no? Hidroliza la sacarosa en fructosa y glucosa. ¿Y qué pasa cuando intervienen las sacarosas sintasa? Hemos visto que va a generar fructosa 6-fosfato, que está acá, y uridindifosfolucosa, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, hay una exoquinasa, ya sea para fructosa o glucosa, para generar glucosa 6-fosfato o fructosa 6-fosfato. Y estamos entrando a glicólisis, o también para la vía de la pentosas, ¿no?, fosfato, ya sea con fructosa 6-fosfato o con glucosa 6-fosfato. Y vean que aquí también de la fructosa 6-fosfato más uridindifosfolucosa podemos generar también sacarosa. Esto ya lo hemos mencionado, ¿no? Y la enzima se llama sacarosa fosfato, ¿no?, sintasa al final. Primero la sacarosa fosfato fosfatasa, luego la sacarosa fosfato sintasa. ¿Alguna pregunta? Entonces estamos viendo cómo ya ingresamos a glicólisis. Pero el sustrato en plantas es la sacarosa. Y las enzimas claves ya hemos mencionado la sacarosa sintasa y la invertasa, ¿no? ¿Alguna pregunta? Aquí vemos la invertasa y la sacarosa sintasa que se almacenan en diferentes compartimentos celulares, ¿no? Entonces aquí tenemos la sacarosa, que es un disacárido, ¿no?, glucosa más fructosa, que es un glucopiranosil, beta-D, fructofuranoide. Y la invertasa, ¿qué hace? Hidroliza la sacarosa en glucosa y fructosa. Y la sacarosa sintasa hemos mencionado que la sacarosa más uridifosfato genera uridifosfolucosa más fructosa, ¿verdad? Más fructosa 6-fosfato en este caso. Bueno, aquí tenemos la pared celular, tenemos el citosol y la vacuola. Entonces en la pared celular tenemos una invertasa a nivel de pared celular. En el citosol tenemos una invertasa alcalina o neutra. Y también la sacarosa sintasa. Y en la vacuola tenemos invertasa. Entonces, la invertasa está en pared celular, citosol y vacuola, mientras que la sacarosa sintasa solamente está en el citosol. ¿Está claro? Bien, aquí tenemos un cultivo de caña de azúcar. ¿Dónde almacenan la sacarosa? El azúcar que prácticamente almacena la caña de azúcar es sacarosa, ¿no?
que al final, pues el producto comercial es el azúcar. Y el azúcar que se obtiene es esta azúcar rubia, no el azúcar blanca, ¿no? La azúcar rubia pasa por un proceso y se obtiene el azúcar blanca. Ya sabemos que la caña de azúcar es una planta C4. Entonces nos vamos a ubicar aquí. Una planta C4, la luz importante para producir la fotosíntesis, ¿no es cierto? El CO2 se combina con agua y forma bicarbonato. Y hemos visto que estas plantas, en sus células fotosintéticas, hay dos, ¿no? Célula mesófilo y célula envolvente las conductor. Y hemos visto que la célula mesófilo, lo primero que se va a formar, la caña de azúcar es formadora de malato, ¿eh? Lo que se va a generar sobre todo es malato y cloroplastos, salen del cloroplasto, sale del célula mesófilo, ingresa a célula envolvente las conductor, y en los cloroplastos de esas células se forma el almidón, ¿verdad? Durante el día, por la fotosíntesis, y hemos explicado que ese almidón se va a degradar, ya sea glucosinofosfato, glucosa o maltosa. Y lo que se va a formar en el citosol es sacarosa. Acá está la sacarosa. Esta sacarosa va a viajar, ¿no? Por el floema, aquí está la floema, ven ustedes, se produce la carga del floema. Este es el xilema. Y el floema, en este caso, elementos del tubo criboso, se produce la carga del floema y va a viajar ¿hacia dónde? Hacia el tallo, la caña, que son células del parénquima, ¿no es cierto? Y aquí se va a producir la descarga de sacarosa. ¿Hasta aquí está claro? Pues aquí estamos representando el tallo, o la caña, y estamos representando el floema, ¿no? Que son células de elemento criboso. Entonces aquí se produce la carga del floema, descarga del floema, perdón. La sacarosa transportada de las hojas ahora va a ser almacenada en vacuolas del parénquima, ¿no? Del tallo, y es precisamente el producto comercial, la caña de azúcar. Entonces se almacena sacarosa. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro? Todo claro, profe. Sí, profe. Bien, entonces aquí vemos las dos vías que hemos explicado, ¿se acuerdan? Hay una vía simplástica, que es la comunión que hay de estas células del floema con células, por ejemplo, del parénquima de la caña, o del tallo. O sea, los plasmodesmos de esta célula están comunicados por los citosoles. Y luego también sale fuera de la célula, y es la vía apoplástica, ¿no? Lo que vemos acá. O sea, entre espacios celulares. Expliquemos primero la vía simplástica. Entonces la sacarosa, ¿no? Ingresa a esta célula del parénquima del tallo. Y aquí tenemos, por ejemplo, en el citosol la sacarosa sintasa. Hemos explicado que hace degradar la sacarosa en uridina y fosfoglucosa más fructosa 6-fosfato. ¿Verdad? Y vemos que esta vía es en ambos lados, porque uridina y fosfoglucosa más fructosa 6-fosfato va a generar sacarosa 6-fosfato. Luego, esta sacarosa también puede ingresar a la vacuola y almacenarse en vacuolas. Entonces hay un transportador de sacarosa a la vacuola. O tenemos las, digamos, invertasa vacuolar. ¿Y qué hace? Genera exosas como glucosa y fructosa. Entonces vemos aquí, por ejemplo, que también la sacarosa que viene entre espacios celulares, o sea, la vía apoplástica, puede ingresar al citosol, hay un transportador, ¿no? Y explica lo que estamos mencionando acá. Se puede usar la sacarosa sintasa o ingresar a vacuola y a través de las invertasas vacuolar generar exosas. Pero también en el citosol hemos visto que hay invertasas, entonces esta sacarosa puede generar exosas y las exosas también puede ser ingresar a la vacuola. Y hemos mencionado que también hay una invertasa a nivel de pared celular, que es la que está acá. ¿Qué hace? Genera sacarosa en exosas. Y acá hay transportadores de exosas que ingresan, ¿no?, al citosol, o estas exosas pueden generar sacarosa. Vean que la vía es en ambos lados, o ingresar a sacarosa. Entonces, ¿cómo explicamos el dulce de la caña de azúcar? La sacarosa transportada de las hojas, almacenada en vacuolas, o almacenada en el citosol de estas células parenquimáticas, ¿no?
¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? Profe, pero solo se almacena como fructosa, Puede ser no como como sacarosa. exosas, como hemos explicado. ¿No? Puede ser como sacarosa también. Ah, ya. Estamos viendo que la sacarosa es transportada como tal y el metabolismo ocurre en estas células parenquimáticas del tallo de la caña de azúcar, ¿no? Pero al final, ¿para qué se va a generar sacarosa, exosas? Para la vía glicolítica, pues tiene que haber respiración celular. Bien, los Profesor, pero plastidios, una consulta. En los frutos, en mayor cantidad hay presencia de fructosa que de sacarosa, ¿no? por ¿O no? ejemplo, los frutos que son dulces es sacarosa, claro. Por ejemplo, en el yacón, lo que se almacena en la raíz no es almidón, sino son fructanos, oligofructanos. Pero mayormente las especies de reserva que más se almacena en plantas es almidón y sacarosa, ¿no? Ah, ya. Ok, gracias. Ahora, los plastidios suministran sustrato para la glicólisis y los productos fotosintéticos pueden ingresar a la vía glicolítica como tirosinfosfato, ¿no? Entonces los ubicamos aquí. Tenemos un plastidio, órganos no fotosintéticos y cloroplastos en órganos fotosintéticos. Ya sabemos que en cloroplastos ocurre el ciclo de Calvin, ¿no? Se fija el CO2 para formar tirosinfosfato. Acá están. Estos tirosinfosfatos en el cloroplasto van a servir para formar almidón al final, ¿no es cierto? Ahora estamos viendo que las tirosinfosfato también pueden salir del citosol, ¿no? Pueden ingresar como salir. Y a nivel del tirosinfosfato ya estamos ya en la vía glicolítica, pero a nivel de tirosinfosfato, ¿no es cierto? Hasta generar, ¿qué cosa? Piruvato. Pero si estamos en un órgano no fotosintético, por ejemplo, una raíz, un tubérculo, en plastidios hay almidón. Entonces se produce, ¿no?, la degradación de almidón a moléculas más simples, como puede ser glucosa 1-fosfato, por ejemplo, y puede salir al citosol. Entonces estamos viendo cómo en el citosol pueden ingresar exosas, pero no tiosafosfato, como en este caso en cloroplastos, ¿no? Y ya estamos entrando en la vía glicolítica. Y hemos visto que la sacarosa es el sustrato, ¿no?, para respiración en células vegetales. Entonces ya estamos en la vía glicolítica, a partir de exosas en plastidios o tiosafosfato en cloroplastos. ¿Alguna pregunta? Entonces, al final de la vía glicolítica, las plantas tienen una vía alterna para metabolizar el fosfenopiruvato, como hemos visto en un gráfico, ¿no es cierto? El fosfenopiruvato es carboxilado por fosfenopiruvato carboxilasa para formar oxalacetato. El oxalacetato se reduce a malato por malato de hidrogenasa y usa como cofactor NADH. El malato puede ser almacenado en vacuola o transportado a la mitocondria, donde entra el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Entonces, la fosfenopiruvato carboxilasa y piruvato quinasa pueden producir ácidos orgánicos alternativos, ¿no? Piruvato u oxalacetato para la respiración mitocondrial. Entonces aquí vemos, resumiendo lo que hemos visto, la hidrólisis de sacarosa, glicólisis y respiración. Entonces estamos en citosol, la sacarosa, del inglés es sucrose, de sucrosa, y las enzimas que hemos visto, las invertasas, generando glucosa y fructosa,
o la sacarosa sintasa generando uridina y fosfoglucosa y fructosa 6-fosfato, ¿no? Entonces, esta es la etapa inicial de la glicólisis. Entonces, aquí, a través de una fructosa quinasa, genera la fructosa 6-fosfato, ¿no? Y aquí vemos uridina y fosfoglucosa, va a generar glucosa 1-fosfato, a través de uridina y fosfoglucosa pirofosforilasa. Y vemos que esta vía es en ambos sentidos. Y a través de una fosfoglucomutasa genera glucosa 6-fosfato, y vemos que también la vía es en ambos sentidos. Entonces la fructosa 6-fosfato vemos que va a generar glucosa 6-fosfato o también en ambos sentidos, y a partir de aquí se va a generar el almidón, ¿no? En un plastidio. Se transporta, ¿no es cierto?, como sacarosa, y en un plastidio el almidón, a través de hexosas, ¿no? Como hemos explicado en un gráfico anterior. Y aquí la glucosa, por ejemplo, en el citosol, vemos, ¿no?, a través de una hexoquinasa genera la glucosa 6-fosfato. Y aquí ya hay una abreviación de las reacciones que ocurren, por eso que está así punteada la flecha, y genera finalmente fosfenopiruvato. Entonces estamos viendo las dos vías, ¿no? Piruvato quinasa genera piruvato, ingresa, ¿no?, a la matriz mitocondrial, ingresa a la respiración. Se descarboxila, generando acetilcoenzima A, ingresa al ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿no? Y la vía alterna que está aquí, a través de fosfenopiruvato carboxilasa, genera oxalacetato. Y malato hidrogenasa genera malato. También ingresa a la matriz mitocondrial, ingresa a la respiración, como hemos explicado, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que ocurre en las plantas, esta vía alterna, ¿no? Ahora bien, ciclo de los ácidos tricarboxílicos, también llamado ciclo de Krebs. Piruvato entra a la mitocondria y es oxidado completamente a CO2, generando por el reductor 6NH, 4FDH2 por sacarosa oxidada. Son intermediarios el ácido cítrico y el ácido isocítrico, que son ácidos tricarboxílicos. El piruvato es descarboxilado en una reacción de oxidación por piruvato de hidrogenasa, y el producto de esta reacción, piruvato, ¿no?, NDH, CO2 y acetilcoenzima A. Entonces, todas las enzimas que intervienen en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos están en la matriz mitocondrial, a excepción de la succinato de hidrogenasa, que está en la membrana interna de la mitocondria. La oxidación de un piruvato libera 3 moléculas de CO2, y la energía liberada durante estas oxidaciones es conservada en forma de 4 NDH y un FDH2. Además, se produce una molécula de ATP. En plantas, succinilcoenzima sintetasa produce ATP, en animales produce GTP. Entonces ya estamos viendo otra diferencia, ¿no?, entre la respiración en plantas y en animales. La enzima málica dependiente de ND opera una ruta alterna para el metabolismo de fosfenopiruvato derivado de la glicólisis. Entonces el malato más ND genera piruvato, CO2, NDH. Entonces el malato producido vía fosfenopiruvato carboxilasa puede reemplazar intermediarios del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿no? Bueno, este ciclo ya ustedes lo han visto seguramente, pero aquí solamente para recordar qué es lo que ocurre cuando se descarboxila un piruvato. ¿No? Vean que aquí, en esta descarboxilación, en este punto de descarboxilación, se está liberando un CO2, se produce un NDH y se produce un acetilcoenzima 2 carbonos. El aceptor de estos 2 carbonos es el oxalatato de 4 carbonos, genera citrato, ¿no? 6 carbonos y es un ácido tricarboxílico. Otras reacciones del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, vemos que en este punto, entre isocitrato y 2-oxoglutarato, también se libera CO2. Se genera NDH. También entre 2-oxoglutarato y succinilcoenzima A, se libera CO2, se genera NDH. Entonces ya hay 3 descarboxilaciones, ¿no? Donde el piruvato se oxida totalmente. Y de succinilcoenzima A succinato se está generando un ATP. En animales sería GTP. Entre succinato y fumarato se está generando un FDH2. Y entre malato y oxalatato, otro NDH.
Entonces, ¿cuántos NADH se está produciendo por la oxidación total de un piruvato cuando entra a Krebs? 1, 2, 3 y 4 NADH por cada piruvato oxidado. O por cada exosa, ¿no? Que va a generar 2 piruvatos. Un FDH2 y un ATP. Entonces, por cada piruvato que ingresa, se generan 4 NADH, un FDH2 y un ATP. ¿Está claro? Entonces, esta enzima que está aquí, la succinato hidrogenasa, esta enzima está ligada a la membrana interna de la mitocondria, ¿no? A este nivel de FDH2. Bien, veamos el transporte de electrones. Energía química conservada como NADH y FDH2 deben ser convertidos a ATP. Esto se llama la fosforilación oxidativa. Depende de oxígeno y ocurre en la membrana interna de la mitocondria. Entonces, el cadena de transporte de electrones cataliza un flujo de electrones desde NADH, también FDH2, hasta el oxígeno. Y cada molécula sacarosa oxidada a través de la glicólisis y el ciclo de los ácidos tricarboxílicos genera 4 NADH en el citosol, 16 NADH y 4 FDH2 en la matriz mitocondrial. Recuerden que las sacarosas son 2 exosas que se van a oxidar. Por cada exosa hemos visto que se generan 2 NADH, 2 ATP en el citosol. ¿Verdad? Si son 2 exosas van a ser 4 NADH que se van a generar en el citosol. Por lo tanto, se van a oxidar a 4 moléculas de piruvato. Y por cada piruvato hemos visto que se generan 4 NADH, un FDH2 y un ATP. Entonces, como son 4 piruvatos que ingresan al ciclo de los ácidos tricarboxílicos, se generan 16 NADH, 4 por 4 NADH, 4 por 1, 4 FDH2 en la matriz mitocondrial. Entonces, la cadena de transporte de electrones oxida NADH, FDH2, y la energía liberada se usa en generar un gradiente potencial electroquímico a través de la membrana interna de la mitocondria. Tenemos un complejo 1, que es una NADH hidrogenasa, transfiere electrones a la ubiquinona, que es una proteína móvil, que está en la matriz mitocondrial. Cuando interviene el complejo 1, se bombean 4 protones desde la matriz hacia el espacio intermembranal por cada par de electrones. Este complejo 1 contiene varios centros de hierro azufre y también flavin mononucleótido. Entonces la ubiquinona es un transportador de electrones, ¿no? Y es un lípido soluble localizado en la membrana interna de la mitocondria. El complejo 2, que lo hemos mencionado, que es esta enzima succinato hidrogenasa, transfiere, ¿no?, electrones desde la FDH2, y este complejo no bombea protones. Contiene proteínas hierro azufre. El complejo 3, también llamado complejo citocromo BS1, oxida la ubiquinona reducida, ahora se llama ubiquinol, y transfiere electrones vía un centro hierro azufre, 2 tipos de citocromo B y un citocromo C1, a citocromo C, que es otra proteína móvil, y se bombean 4 pares de protones por par de electrones. Entonces este citocromo C es una proteína unida a la superficie externa de la membrana interna de la mitocondria y sirve como transportador móvil para transferir electrones entre los complejos 3 y complejo 4. Y el complejo 4, que es la citocromo C oxidasa, contiene 2 centros de cobre y citocromos de tipo A y A3. Y este complejo es la oxidasa terminal y efectúa la reducción de 4 electrones del oxígeno a 2 moléculas de agua. A 2 moléculas de agua, ¿no? Por lo tanto, 2 protones son bombeados por par de electrones. Hay algunas enzimas de transporte de electrones que son únicas en mitocondrias vegetales. Acá vemos otra diferencia con respecto a las que ocurren en mitocondrias animales, ¿no?
hay dos NDH o NDPH de hidrogenasas unidas a la superficie externa de la membrana interna y pueden oxidar NDH y NPH citosólicos. Y los electrones entran a la cadena transportadora de electrones a nivel de la ubiquinona, o sea, no del complejo 1. Y la mitocondria vegetal tiene dos vías para oxidar NDH de la matriz. El complejo 1 es sensible a la rotenona y piridicina. La NDH de hidrogenasa es resistente a la rotenona. Hay una NDPH de hidrogenasa interna y también hay una oxidasa alterna, insensible a cianuro, monóxido de carbono. Entonces nos ubicamos. Tenemos la membrana externa de la mitocondria, el espacio intermembranal, ¿no? Y la membrana interna. Entonces vemos que hay una comunicación. El NDH del citosol, que viene de la glicólisis, puede ingresar, ¿no es cierto? Aquí estamos representando el complejo 1, el complejo 2 o succinato de hidrogenasa, el complejo 3, el complejo 4 y un complejo quinto que vendría a ser la ATP sintasa. Entonces, a nivel de la matriz mitocondrial ya hemos visto que se está generando NDH y FDH2. También representamos aquí las proteínas móviles. Por ejemplo, aquí está la ubiquinona, ¿no? Esto amarillo es la ubiquinona. Luego la proteína móvil que es la citocromo C, que es la que está aquí. Entonces, cuando viene un NDH del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, interviene a nivel del complejo 1. Entonces ya se transporta electrones desde NDH, ¿no? A este complejo, y la ubiquinona transfiere los electrones. ¿Hacia dónde? Hacia el complejo 3. Hemos dicho que por cada transporte de electrones a nivel del complejo 1 se están generando 4 pares de protones, ¿no? 4 protones por par de electrones. También a nivel del complejo 3 se lanzan protones, ¿no? 4 protones por par de electrones. Entonces, vemos que el transporte de electrones viene del complejo 1, NDH, transporta los electrones al nivel del complejo 1, ubiquinona, y aquí al complejo 3. El complejo 3 se comunica con el 4 a través de la citocromo C. Y el complejo 4, que es la citocromo C oxidasa, transfiere los electrones al oxígeno para formar, ¿qué cosa? Agua. Y aquí solamente se lanzan, ¿no? 2 protones por el electrón que es transportado. Entonces está cargando el espacio intermembranal de protones, generando un gradiente potencial electroquímico suficiente para que el ATP sintasa, ¿no? Genere, ¿qué cosa? ATP. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Y cuando viene un FDH2, interviene el succinato, ¿no? De hidrogenasa, a este punto, y acá no se bombean protones, como estamos viendo. Utiliza la ubiquinona, y la ubiquinona, ¿no? Se los electrones al citocromo, al complejo 3. El transporte de electrones continúa con la citocromo C hacia el complejo 4, pero solamente hay 1 y 2 puntos donde se lanzan protones al espacio intermembranal. Entonces vamos a ver que cuando interviene el FDH2 se genera menos ATP que cuando interviene un NDH, ¿no? Porque ya hay 1, 2 y 3 puntos que se lanzan protones al espacio intermembranal, que va a generar más ATP. Y en este gráfico vemos las diferencias que hay con las plantas. Hemos dicho que hay una NDH de hidrogenasa externa, hay dos, una NDPH, una NDH, que recibe el NDH que viene del citosol o NDPH que viene del citosol. No interviene el complejo 1. Entonces los electrones se los ceden a la ubiquinona. Ubiquinona, complejo 3. Complejo 3, citocromo C, y citocromo C al complejo 4. Y también hay NDH de hidrogenasa interna. Tampoco interviene el complejo 1 cuando, por ejemplo, se aplica, ¿no? Rotenona inhibe a este complejo 3.
no hay transporte de electrones a este nivel, pero sí puede ser a través de la NADH hidrogenasa interna, ¿no? Y también hemos mencionado la oxidasa alterna, que está acá. Insensible al cianuro. ¿Alguna pregunta? Profe, buenos días. Buenos días. No entendí muy bien sobre la parte del NADPH. ¿Podría volver a repetir? Disculpe. Cuando es NADPH, esto viene de la vía de la pentosa fosfato, ¿no es cierto? Ok. Entonces, puede ingresar también a este espacio y aquí tenemos una NADH o una NADPH, se llama, ¿no? Entonces, los electrones los sea a este nivel y acá la ubiquinona. Y se transporta al complejo 3. Ok. NADH viene de aquí, del ciclo de Krebs. Interviene el complejo 1. Está bien, profe. Gracias. Entonces aquí ya está mejor explicado. Veamos aquí, complejo 1, vean, NADH hidrogenasa. Tenemos la ubiquinona, la succinato de hidrogenasa, complejo 2. Ahí está. Este es el complejo 3, complejo citocromo BCF. Citocromo C, que es la proteína que conecta complejo 3 con complejo 4. Y esta se llama complejo 4 o citocromos no oxidasa, C oxidasa. Y la ATP sintasa. Entonces, NADH que viene de la matriz mitocondrial, del ciclo de Krebs, el transportador de electrones es este complejo 1, y acá están los electrones transportados hacia la ubiquinona, y se mandan 4 protones al espacio intermembranario, ¿no? La ubiquinona cede los electrones al complejo 3, se manda 4 protones al espacio intermembranario, y al complejo, al citocromo C, que es móvil, que conecta el complejo 3 con el 4, y cuando interviene el complejo 4 solamente se lanzan 2 protones al espacio intermembranario. Entonces el complejo 1 hasta el complejo 4 son 10 protones, ¿verdad? Pero si viene un FDH2 a este nivel, succinato de hidrogenasa, 0 electrones a la ubiquinona, al complejo 3, al citocromo C y al complejo 4. Solamente interviene el complejo 3 y el complejo 4, o sea, solamente se están generando 6 protones en el espacio intermembranario. Por eso que la síntesis de ATP va a ser menor cuando interviene FDH2 que cuando interviene NADH, ¿no? Porque se está generando más gradiente potencial electroquímico, ¿no? Electroquímico cuando interviene NADH y menos cuando interviene FDH2. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Y aquí representamos las NADH hidrogenasas externas, NADH hidrogenasas internas y la oxidasa alterna. Entonces, si un NADH viene del citosol, o un NADPH viene del citosol de la vía de pentosa fosfato o de la glicólisis, entonces los electrones son cedidos a través de esta NADH hidrogenasa externa o NADPH hidrogenasa interna, y los electrones son cedidos a la ubiquinona. No interviene el complejo 1, como estamos viendo. Ubiquinona al complejo 3, citocromo C y complejo 4. Entonces, cuando viene un NADH del citosol o un NADPH, solamente se generan 6 protones en el transporte de electrones, porque no está interviniendo el complejo 1. Igual, si este complejo es inhibido por un veneno como rotenona, entonces tenemos NADH hidrogenasas internas, ¿no? Entonces, no interviene el complejo 1, y sí, aquí se cede a la ubiquinona, complejo 3, citocromo C, complejo 4. Entonces, cuando viene un NADH, se ha inhibido el complejo 1 de una NADH de hidrogenasa interna, entonces solamente se lanzan 6 protones al espacio intermembranario. Genera menos ATP. Y cuando se bloquea el complejo 4 por un veneno, como puede ser un cianuro monóxido, por ejemplo, de carbono, entonces esto se bloquea, no procede porque necesita condiciones aeróbicas, y acá
está la oxidasa alterna. O sea, ocurre el transporte de electrones, pero por supuesto que hay menos producción de ATP, porque se está bloqueando el complejo 4. ¿Alguna pregunta? Entonces, hay algunos venenos que van a bloquear, ¿no?, puntos claves del transporte de electrones. Veamos, por ejemplo, a nivel del complejo 1, la rotenona bloquea este complejo, no procede. Por ejemplo, a nivel del complejo 3, antimicina A, mixotiazol también bloquean este complejo. El complejo 4 bloqueado por cianuro de potasio, o monóxido de carbono también, complejo 4, no procede. Entonces, si estos complejos son afectados, por ejemplo, si no procede el complejo 1 por este veneno, entonces tenemos las NDPH dihidrogenasas externas o NDPH dihidrogenasas internas. Hay un transporte de electrones, pero se va a producir menos ATP porque solamente se están lanzando 2 puntos de protones al espacio intermembrana, ¿no? El complejo 4 y el complejo 3. Si por ejemplo, este complejo es afectado, también se van a lanzar menos, se van a generar menos ATP, porque solamente estaría la oxidasa alterna, ya que es bloqueado, ¿no?, el complejo 3 y por lo tanto el complejo 4. Entonces hay muchos herbicidas que pueden afectar, ¿no?, el transporte de electrones, ya sea en fotosíntesis o a nivel de respiración, ¿no? Y aquí vemos parte de la fotorrespiración, no sé si se acuerdan, en la matriz mitocondrial, las 2 glicinas que vienen del peroxisoma, ¿no es cierto? Se descarboxila generando serina, NDH, CO2, acá está liberando, y amonio. Este amonio va a servir para hacer asimilado, ¿no?, y formar un compuesto nitrogenado. ¿Alguna pregunta? Profesora, disculpe, ¿a qué se debe que el NADH llegue al complejo 1 o no llegue? El 1 es cuando se genera, pues, NDH del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿no? Entonces interviene el complejo 1. Pero si hay una condición anaeróbica, como hemos explicado, entonces ya no se da el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Entonces la producción de ATP disminuye. NDH solamente proviene de la glicólisis. Tendría que intervenir NDH dihidrogenasa externa, lo que está acá en azul, ¿no? Y tendríamos estos puntos, dos puntos que se lanzan protones al espacio intermembrana. O sea, disminuye la síntesis de ATP. Y si la condición sigue, ¿no?, sin oxígeno, entonces ya ocurre fermentación láctica. Entonces ya disminuye la producción de NDH porque se está consumiendo para producir o ácido láctico o etanol. Y en un momento dado, la condición de hipoxia se vuelve anoxia y prácticamente la planta comienza prácticamente a ser afectada, a consumir sustancias de reserva precisamente para generar energía celular. Pero la energía celular está siendo afectada, ¿no?, por lo que se está bloqueando, por ejemplo, alguno de estos complejos que estamos mencionando, ¿no? Bueno, y en la síntesis de ATP, la fosforilación oxidativa es la transferencia de electrones al oxígeno vía complejos 1, ¿no?, 3 y 4, y está unida a la síntesis de ATP desde adenosindifosfato a pirofosfato vía ATP sintasa, ¿no?, que es el complejo 5. Entonces aquí tenemos adenosindifosfato más su ortofosfato o fosfato inorgánico y genera el ATP. Entonces, en la síntesis de ATP hemos visto que hay 3 sitios de conservación de energía a lo largo de la cadena de transporte de electrones, ¿no? Hemos visto el complejo 1, 3 y 4 que se lanzan protones al espacio intermembranal. Para sintetizar un ATP se requiere bombear 4 protones al espacio intermembranal. Los electrones del NDH externo pasan solamente por los complejos
¿no? 3 y 4. No interviene el complejo 1, como hemos visto en el gráfico. Entonces se generan 6 protones que son bombeados y solamente genera 1.5 ATP. Electrones del NADH interno pasan por los complejos 1, 3 y 4. 10 protones bombeados se genera 2.5 ATP. Por eso hemos indicado, ¿no? Cuando intervienen los 3 complejos, se va a generar más ATP cuando intervienen solamente los complejos 3 y 4. ¿Está claro? Veamos el rendimiento máximo de ATP citosólico de la oxidación completa de sacarosa a CO2 vía glicólisis y ciclo de los ácidos tricarboxílicos. En glicólisis, 4 fosforilaciones a nivel de sustrato. Se generan 4 ATP. Acuérdense que la oxidación de una hexosa, ¿no? Generaban 2 ATP, 2 NADPH. 2 NADHs. Como una sacarosa tiene 2 hexosas, la oxidación de 2 hexosas va a generar 4 NADHs, 4 ATP. Ahí están los 4 ATP, ¿no? Y 4 NADHs. 4 por 1.5, porque el NADH que viene del citosol, o sea, de glicólisis, solamente genera 1.5 ATP, que hemos explicado anteriormente. Entonces, en glicólisis, la producción de ATP, ¿no? Por NADH son 6. Y glicólisis está generando por la oxidación de una sacarosa 10 ATP. ¿Está claro? Ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Son 4 fosforilaciones a nivel sustrato. Se generan 4 ATP. Por cada piruvato que ingresa, se genera un ATP. Pero como son 4 piruvatos, porque son 2 hexosas oxidadas, son 4 ATP. 4 FDH2. 4 por 1.5, 6. Y 16 NADH, porque por cada piruvato que ingresa son 4 NADH que se generan. Pero como son 4 piruvatos, ya que son 2 hexosas que se van a oxidar, son 16 por 2.5, 40. Entonces, la producción total de la oxidación de una sacarosa genera 60 ATP. Ya que son 2 hexosas, ¿no? Que son oxidadas. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? La eficiencia de la respiración aeróbica. Entonces, la energía conservada como ATP relativo a su energía potencial en una molécula sacarosa, ¿no? Entonces, la energía libre estándar para la oxidación de sacarosa a CO2 es 5.760 kilojoules por mol o 1.380 kilocalorías. La energía estándar para sintetizar un ATP son 32 kilojoules por mol o 7.7 calorías. Condiciones no estándar, la síntesis de ATP requiere 50 kilojoules o 12 kilocalorías. Hemos visto que la síntesis neta de 60 moléculas de ATP por cada sacarosa, que es completamente oxidada, la eficiencia de la respiración es 52%. ¿Qué pasa con la diferencia? ¿Ah? Se utiliza para generar calor. Calor. Y también hemos visto que no se va a liberar todo en CO2, sino van a formarse otros metabolitos secundarios, otros metabolitos para formar otros compuestos orgánicos que las células vegetales forman, ¿no? Y la eficiencia de la fermentación, energía libre estándar de la oxidación completa de la sacarosa, es la misma que hemos mencionado, 5.760 kilojoules o 1.380 kilocalorías por mol. En condiciones no estándar, que normalmente existen en células vegetales y animales, la síntesis de ATP requiere un ingreso de energía libre de aproximadamente 50 kilojoules o 12 kilocalorías por mol. Entonces, con la síntesis de etanol o lactato como producto final, la síntesis neta es de 4 moléculas de ATP. La eficiencia de la fermentación es de alrededor de 4%. Entonces, vean ustedes, ¿no? 52%
en la eficiencia de la respiración aeróbica versus 4% con la respiración anaeróbica o fermentación, es bastante, ¿no?, drástica. ¿Y por qué 4-TP? Porque solamente el NADH que se está generando está siendo usado para producir precisamente etanol o lactato. Entonces la producción neta es baja, ¿no? 4-TP. ¿Alguna pregunta? Entonces, el cambio en la vía glicolítica bajo deficiencia de oxígeno puede aumentar el rendimiento de ATP. Y esto ocurre cuando la sacarosa es degradada vía sacarosa sintasa en lugar de invertasa, evitando el consumo de ATP por la isoquinasa en la fase inicial de la glicólisis. Y esta modificación indica la importancia de la eficiencia energética para la sobrevivencia de la planta en ausencia de oxígeno. Entonces aquí ya vemos una interacción entre lo que hemos visto, fotosíntesis, fotorrespiración y respiración. En la fotosíntesis tenemos, ¿no?, el ciclo de Krebs. Entonces el CO2, ¿no es cierto?, aceptado por la ribosa 1,5-fosfato, forma 3-fosforilato, y una serie de reacciones, primero la fase de carboxilación, la fase de reducción y la regeneración de la ribosa 1,5-fosfato para generar tiosafosfato. ¿No es cierto? Estos tiosafosfatos salen o pueden quedarse en cloroplasto para la síntesis de almidón, o salir al citosol para la síntesis sacarosa, como hemos explicado. O puede ocurrir fotorrespiración, o sea, en vez de que se fije CO2, se fije oxígeno, el aceptol, la ribosa 1,5-fosfato, generando solamente un 3-fosfolisalato y uno de 2 carbonos, que es el 2-fosfolicolato. Una fosfatasa y genera glicolato que sale del cloroplasto, ingresa al peroxisoma, se oxida generando glioxalato, gana un grupo amino, genera glicina. Entonces esta es una vía de reciclaje, ¿no? Y la glicina, 2 glicinas van a generar serina, se libera CO2, y la serina sale de la mitocondria, ingresa al peroxisoma, pierde su grupo amino, generando hidroxipiruvato, genera glicerato, y el cloroplasto ingresa calcio, como, ¿no?, ingresando como 3-fosfolisalato. Entonces es un ciclo de reciclaje. Y por otro lado, en la mitocondria hemos visto que la sacarosa, ¿no?, es el sustrato para generar hexosas primero, la oxidación hasta piruvato. Piruvato ingresa a la matriz, se descarboxila generando aceticoenzima, ingresa al ciclo de los ácidos carboxílicos, afectado por el oxalato, formando citrato, primer compuesto de 6 carbonos de ácidos tricarboxílicos, y vemos aquí que se va a generar, ¿qué cosa?, ATP, FDH2 y NDH. Y aquí está el transporte de electrones, ¿no? Y al final, ¿qué tenemos? Una comparación entre lo que ocurre en la membrana tilacoide del cloroplasto y la membrana interna de la mitocondria. Acuérdense que en la membrana de los tilacoides tenemos lo que se llaman fotosistemas, que son un conjunto de proteínas integrales de membrana y pigmentos anclados en membrana del tilacoide, formando lo que se llama un complejo antena o un complejo cosechador de luz. Cada fotosistema hemos mencionado que tiene su centro de reacción, ¿no? Y que los fotones van a excitar los pigmentos que están en el centro de reacción, perdón, en el complejo antena, y por resonancia inductiva se va a excitar el centro de reacción, iniciándose el transporte de electrones. Y la fuente de electrones precisamente es el agua, ¿no?, que al romperse genera oxígeno y protones, acidificando el canal tilacoide. Entonces, cuando ocurre el transporte de electrones, vemos que el canal se acidifica. Y las proteínas móviles, ya hemos visto que la plastodihidroquinona, plastocianina y la ferroxina al final, para generar, ¿qué cosa?, el poder reductor NADPH. Y la ATP sintasa requiere la luz para generar esta gradiente potencial electroquímico para sintetizar ATP, pero esto ocurre durante el día. Por eso es que se llama fotofosforilación. Mientras que la membrana interna de la mitocondria también tenemos complejos integrales de membranas, tenemos el complejo 1, tenemos el complejo 3, el complejo 4,
y tenemos también una succinato de hidrogenasa, que es el complejo 2. Y la fuente de electrones es el poder reductor NDH o FDH2. Y el transporte de electrones también acidifica, en este caso, el espacio intermembranal, y la ATP sintasa permite el paso de los protones a la matriz para generar, ¿qué cosa? ATP. Pues esto puede ocurrir en la noche o en el día, no necesariamente ocurre durante el día, o sea, no requiere luz. Por eso que se llama fosforilación oxidativa. Y el transporte de electrones al final que lleva a formar agua. Mientras que aquí la fuente de electrones es el agua, y aquí la fuente de electrones, el poder reductor NDH o FDH2. Y las proteínas móviles, ubiquinona y la citocromo C. ¿Alguna pregunta?